Buenas noches. Lo saluda Aurelio Ramos. Estas son las noticias que usted podrá leer mañana en la crónica de hoy. Los titulares: redujo el Banco de México las expectativas de crecimiento. No habrá convocatoria para nuevos verificentros. Podrían regresar los que fueron arbitrariamente cerrados. Se triplicó el costo del tren México-Toluca, afirma López Obrador. Propuso al presidente renunciar el titular de la Comisión Reguladora de Energía. Afirma abogado de Trump que este conocía planes de Wikileaks para dañar a Hillary Clinton. Trenazo en El Cairo, 22 muertos. Vamos a los detalles de la información. El Banco de México recortó sus expectativas de crecimiento para el presente y el próximo año. Anticipa que será de entre 1.1 y 2.1%. La estimación anterior era de entre 1.7 y 2.7%. Presentó su reporte trimestral y señaló que el ajuste a la baja refleja consideraciones sobre el ámbito externo, en especial una pérdida de dinamismo en el comercio mundial. Y también indicó que a finales de 2018 se observó una desaceleración más pronunciada de lo estimado. El Banjico recortó asimismo la expectativa de crecimiento para 2020, de un rango de entre 2 y 3% a uno de entre 1.7 y 2.7. La jefa de gobierno capitalino, Claudia Sheinbaum, anunció que no habrá convocatoria para abrir nuevos verificentros. Esto porque ya existen 55 y 3 más ya fueron autorizados. Dijo que se está a la espera de la resolución de los juicios de amparo interpuestos por dueños de los centros cerrados sin ninguna razón por la administración anterior. Y adelantó que estos podrían sumarse a la lista de los que ya operan. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, denunció que la autorización de los verificentros en la administración pasada fue totalmente desaseada. Y hoy, bajo esta condición, como inclusive son nuevas tecnologías, que si quieren les damos más argumentos, no están autorizadas por la entidad mexicana de acreditación, que obligatoriamente los centros de verificación deberían estar autorizados por la EMA, pues ni siquiera están autorizados por la EMA. Entonces, nos encontramos un enorme desaseo en este proceso y antes de tomar cualquier otra decisión estamos pidiéndole a terceros que nos acompañen a hacer esta revisión jurídica y ambiental, y por eso es el SEMDA y la Contraloría y la Auditoría Superior, que ya viene haciendo una auditoría para poder dar certeza tanto a quien tiene un verificentro como, pues evidentemente, a la ciudadanía, que es la que está pasando por este proceso de revisión. Durante la conferencia de prensa matutina, la jefa de gobierno capitalino informó que la Secretaría de Medio Ambiente enfrenta más de 50 juicios. Repito de nuevo, vamos a acabar con la corrupción. No sabemos por qué le dieron a 20 nuevos verificentros una autorización. Empresas que no tenían ninguna experiencia en verificación vehicular y que les dieron autorizaciones. Mientras a 50 que venían operando desde antes, bien o mal, no se les tomó en cuenta. ¿Qué es lo que hay de fondo? Desde mi perspectiva, cuando decimos que hay un desaseo tremendo, cuando no hay transparencia, normalmente hay corrupción. La funcionaria capitalina reconoció que al momento no sabe cuántos verificentros van a operar próximamente. Terminar el tren México-Toluca requiere no 15,000 millones, sino 25,000 millones de pesos, dijo el presidente. Amy Arriaga tiene la información. 25,000 millones de pesos adicionales costará concluir la construcción del tren interurbano México-Toluca, dio a conocer el presidente Andrés Manuel López Obrador. En su conferencia matutina retomó los datos del martes sobre el tren interurbano. Ayer les decía que el tren nos iba a costar alrededor de 15,000 millones de pesos terminarlo. Ayer mismo tuve la reunión sobre el tren y para terminarlo vamos a necesitar no 15,000, sino 25,000 millones de pesos. A recordar que tomará finalizar los trabajos entre 2 o 3 años, el mandatario agregó
dijo que sí se proyectó entre 20,000 y 30,000 millones y al final va a costar 70,000 millones, pero ¿qué sentido tiene una inversión así? Primero, que está sobreestimado el costo y al final es una obra que está parada, que no sirve, que no tiene ninguna utilidad. El tren interurbano conectará las ciudades de México y Toluca mediante 2 terminales. Su construcción inició en la administración de Enrique Peña Nieto. También el presidente reveló que tras una revisión de los listados de programas sociales se descubrió que durante el sexenio pasado el programa Próspera realizó censos fantasmas, falsificación de firmas y robo del dinero de los beneficiarios. Especificó López Obrador: encontramos censos fantasmas en lo que se llama Próspera. Eran listados en los que no aparecían las personas para becas y apoyos, falsificaban firmas y se robaban dinero, o se establecía que debían recibir 1,000 pesos y se les daba 250. Ante el incumplimiento de la normatividad en los censos, subrayó que se tienen las pruebas y por eso la decisión de su gobierno de no dar un centavo a intermediarios, ni a organizaciones civiles, filantrópicas, ni a la sociedad civil. Eso ya no se termina, dijo. El presidente anunció que firmó un decreto para abrir los archivos secretos de los políticos y líderes sociales que estaban custodiados por miembros del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, CISEN. Se trata de expedientes políticos que estaban reservados en galeras de Lecumberri. Ahora son públicos y podrán consultarse en el Archivo General de la Nación. Añadió que en estos archivos no todo es cierto. Lo digo por otros y por mí. Inventaban cosas y fabricaban denuncias, sobre todo cuando se trataban de opositores al Estado. Siempre había cosas que no son ciertas, dijo. Para Crónica TV, Amy Arriaga. El titular de la Comisión Reguladora de Energía, Guillermo García Alcocer, expuso al presidente de la República su disposición a renunciar si éste así lo quiere. Se trata del funcionario que es investigado por diversos delitos, entre otros, conflicto de intereses. El jefe del Ejecutivo reveló que el planteamiento fue en el plan de que ya consideraba que podía dedicarse a otras cosas, a la academia, por ejemplo. Añadió que en respuesta, él le pidió al funcionario que ni hablara de ese punto. Precisó que él no puede plantear la renuncia porque dijo, imagínense cómo quedo. Y aseguró que será resuelto por las autoridades el asunto pendiente. El ex abogado personal de Trump, Michael Cohen, testificó ante el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes. Aseguró que como candidato presidencial, Trump conocía los contactos de su equipo de campaña con Julian Assange para que Wikileaks filtrara correos de su rival Hillary Clinton en las elecciones de 2016 y llamó a Trump racista, estafador y un fraude. También aseguró que el ahora presidente le pidió mentirle a la primera dama Melania sobre el pago de $135,000 realizado para comprar el silencio de la actriz porno Stormy Daniels. Por lo menos 20 personas murieron y 40 resultaron heridas en un choque de una locomotora en la principal estación de trenes de El Cairo. Al menos 20 personas murieron y más de 40 resultaron heridas al producirse un incendio dentro de la estación principal de trenes en el centro de El Cairo. El incendio comenzó cuando el tren golpeó las barreras de concreto al final del pavimento, provocando la explosión del tanque de combustible. Docenas de ambulancias y bomberos se apresuraron a la escena y trasladaron a las víctimas y heridos al hospital. El movimiento de trenes hacia y desde El Cairo ha sido suspendido. El primer ministro egipcio Mostafa Madbouli está dando seguimiento al incidente. Solo la estulticia puede llevar al gobernador Jaime Rodríguez, alias el Bronco, a repetir una expresión prejuiciosa cargada de racismo o peor aún, de supremacismo. Y con semejante indigencia intelectual buscó ser presidente de México. ¿Sabrá este vividorzazo de la política que los pescadores del Istmo se hacen a la mar a las 3 de la mañana y los campesinos de la Mixteca también de madrugada empiezan a labrar la tierra? Pobre tan cómico el Bronco. Rodríguez Calderón hizo en Monterrey una caracterización de los mexicanos entre sureños perezosos y norteños trabajadores. Dijo que el norte vence la adversidad, mientras que el sur y el sureste tienen la bendición de la naturaleza, pero la desgracia de la flojera. Ajeno al alcance de sus palabras, señaló que la política del gobierno debe ser potenciar a aquel que quiere trabajar, que se tiene que esforzar, que está en el sol. Eso dijo. El Senado planea desahogar en lo que resta del periodo ordinario de sesiones al menos 20 nombramientos pendientes. Luego de una reunión de más de 2 horas, la presidencia de la mesa directiva y de diversas comisiones legislativas acordaron convocar a sus respectivos integrantes para tratar los asuntos que se requieran con el fin de desahogar los dictámenes pendientes.
En conferencia de prensa, el senador de Morena, Martí Batres, reiteró que el mes de marzo se tienen al menos de 20 nombramientos que concluir, como la ratificación de embajadores y cónsules, ministros de la Corte, integrantes de la Comisión Reguladora de Energía, del Tribunal Electoral, del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales y el Tribunal Agrario. Para este mes tenemos nombramientos pendientes de ministra, magistrados, magistradas electorales, magistrado de justicia administrativa, comisionado del INAI, de la agencia Notimex, consejeros ciudadanos de diversa índole en distinta etapa, en fin. Y también, por otro lado, abordamos los temas relacionados con el desahogo de diversos temas, especialmente los dictámenes, para abordar el rezago legislativo. Finalmente, Batres Guadarrama consideró que hay entusiasmo por parte de los senadores, por lo que hizo un llamado a no perder el ímpetu de la 64 legislatura en el desarrollo de sus acuerdos, como lo que se logró en el Consejo para la aprobación de la Guardia Nacional. Va en aumento la incidencia de casos de tumores de ovario gigantes, afirma el jefe de ginecobstetricia del Hospital de Zona 53 del Seguro. Cecilia Higuera nos informa. Médicos del Hospital General de Zona 53, ubicado en Los Reyes La Paz, perteneciente a la Delegación Regional del IMSS, Estado de México, Oriente, han atendido a 2 pacientes con tumores gigantes de ovario en el presente año, de 4 y 5 kilos. En entrevista con Crónica, el doctor Carlos Guzmán Peralta, jefe de gineco-obstetricia de dicho nosocomio, indicó que cada vez se atienden más casos como estos, ya que el año pasado tuvieron a 6 pacientes con tumores del mismo tipo. Lamentó que esta está siendo la tendencia, lo que obliga a los médicos a comenzar a tratar de averiguar qué es lo que está sucediendo alrededor de todos estos casos. Por su parte, la médico cirujano Sandra Elena Betancourt, del citado nosocomio, señaló que ese tipo de casos comienzan a registrarse con mayor frecuencia y a edades más tempranas porque muchos de los alimentos que comemos contienen hormonas y eso estimula las células que dan origen a este tipo de tumores. Es por eso que hay tantos casos de cáncer de mama y de ovario. Esta condición ocasiona que prácticamente cualquier mujer esté propensa a desarrollar algún tumor que incluso alcance las dimensiones de gigante, de 4 o 5 kilos e incluso mayores. Y lamentablemente en la actualidad en las jóvenes se están desarrollando muchos tumores ováricos. Ante tal situación recomendó acudir a revisiones médicas periódicas y en las niñas cuando inician la adolescencia, si comienzan a presentar vellosidad más de lo normal o empiezan a engordar mucho, si su periodo menstrual se trastorna o si tienen dolor. Ese, dijo la doctora Betancourt, es el momento de acudir a una revisión médica y no posponerlo. Para la Crónica TV, Cecilia Higuera Albarrán. Este es el comentario de Leopoldo Mendívil. El potencial de Morena, el partido del presidente de la República, es tanto que hasta las peores iniciativas quiere cargar, como lo demostró el diputado capitalino Carlos Castillo Pérez, quien la semana pasada presentó una iniciativa para cancelar el horario de verano aquí en la capital de la República, que porque los cambios de horario traen, dijo, consecuencias nocivas a la salud de los niños y de las personas adultas mayores. El legislador Castillo dijo también, con apoyo en una encuesta que se realizó en Europa, imagínense nomás, y además en julio del año pasado, según la cual el cambio de horario perturba el biorritmo natural de las personas y es un factor de estrés e inconformidad de la población, que pues no duran mucho. Vaya, si mucho llegan al día del cambio de horario y luego desaparecen, diputado Castillo, no exagere. Y este es el humor en el cartón de Rocha. El episcopado mexicano someterá a control psicológico a aspirantes a sacerdotes, o sea, a quienes hablan de ángeles y querubines. Veamos la foto del día. El gobierno gringo derribó los 8 prototipos de muro fronterizo con México inspeccionados por Trump hace un año.
India y Pakistán han puesto a temblar al mundo. Al regreso del corte le hablaremos de este pleito. La bandera mexicana representa el pasado de la nación, pero también el porvenir que sus habitantes desean construir. Febrero, mes de la bandera. Mientras otros platican telegráficamente lo que ocurre en el mundo, en Crónica aportamos el análisis de lo ocurrido. El contexto es parte de la noticia. Por México, en Crónica cumplimos 20 años haciendo llegar día con día la noticia hecha diario. Arrancó en Vietnam la cumbre Trump-Kim Jong-un. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, comenzaron este 27 de febrero su segunda cumbre, centrada en la desnuclearización de la península coreana y la posibilidad de avanzar hacia el establecimiento de relaciones diplomáticas. 8 meses después de su histórico primer encuentro en Singapur, Trump y Kim se dieron la mano y posaron frente a las banderas sonriendo, en un lujoso hotel del estilo colonial francés, Sofitel Legend Metropole, en la capital de Vietnam. Ambos líderes compartirán una cena de trabajo a la que está previsto que asistan, por la parte estadounidense, el secretario de Estado Mike Pompeo y el jefe de gabinete en funciones de la Casa Blanca, Mike Mulvaney. Por la parte norcoreana, Kim estará acompañado por otros 2 funcionarios, entre los que figuran el responsable de la inteligencia de Corea del Norte, Kim Jong-chol. Se espera que el grueso de las reuniones de la cumbre tenga lugar este jueves, aunque todavía se desconocen los detalles de la agenda de esa jornada. Medios estadounidenses han apuntado a la posibilidad de que Trump centre sus esfuerzos en intentar un acuerdo de paz entre las 2 Coreas, oficialmente en guerra desde 1950 y sin ataques tras un armisticio firmado en 1953, que puede impulsar su proyección mediática tras su nominación formal al Nobel de la Paz. Y como ya le adelantábamos, se pelan los dientes India y Pakistán, ambos poseedores de armas atómicas. La tensión entre India y Pakistán se intensifica. El anuncio de Islamabad de que ha derribado 2 cazas indios y bombardeado su territorio, mientras que India ha aseverado haber derribado un avión de combate del país vecino, solo han hecho que la escalada de tensión entre ambas naciones haya aumentado este miércoles. El rifirrafe aéreo se produjo durante un ataque de las fuerzas aéreas pakistaníes en respuesta al bombardeo ayer de cazas indios en territorio pakistaní, que trataban de vengar un atentado reivindicado por el grupo con base en Pakistán Jaish-e-Mohammed, en el que hace 2 semanas murieron 42 policías indios. A través de la frontera de facto que divide ambas Cachemiras, la línea de control, Pakistán dice que bombardeó la mañana del miércoles territorio indio sin causar bajas ni daños, tras lo que las fuerzas aéreas indias violaron de nuevo su espacio aéreo. Habría sido entonces cuando Pakistán derribó 2 aeronaves de su acérrima enemiga y arrestó a uno de sus pilotos. Autoridades de ambos países salieron a plantear su postura. Por un lado, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores indio, mientras que por el lado pakistaní, el primer ministro Imran Khan emitió un mensaje en intento por apaciguar los ánimos, en el que llamó al diálogo en un discurso a la nación. La India ha acusado reiteradamente a Pakistán de apoyar el terrorismo transfronterizo y de permitir y auspiciar el funcionamiento en su territorio de grupos terroristas que tienen como fin atacar objetivos indios y atizar las protestas con ánimo separatista entre la población cachemir. La UNAM celebra con una exposición la arquitectura del exilio español en México. Una exposición que se inauguró en la Universidad Nacional de México celebró un homenaje a la huella arquitectónica que dejaron los exiliados españoles que huyeron de la guerra civil. El embajador español en México, Juan López Doriga, habló sobre este tema. Es bien conocido el impacto de la llegada del exilio español a México. En el ámbito cultural en general hay grandes figuras muy conocidas. El evento estuvo acompañado de académicos e hijos de exiliados que celebraron 8 décadas de la llegada del primer barco de exiliados republicanos que encontraron en México un segundo hogar. Uno de ellos es Maya Segarra, académica e hija del arquitecto Enrique Segarra. Pero al mismo tiempo trajeron con ellos toda la experiencia que habían madurado en Europa. Esas 3 generaciones permitieron también dar un enfoque diferente a ese tipo de integración. Algunos que tenían una experiencia más amplia porque ya llegaban después de haber podido ejercer la profesión en España, otros que terminaron justo a tiempo
la carrera de arquitectura, como mi padre, que termina su carrera en 1934. La exposición también tiene un apartado dedicado a aquellos hijos de exiliados que desarrollaron una fructífera carrera arquitectónica en el país latinoamericano. Entre ellos, Aida Pérez, quien desembarcó en México con sus padres en 1942, cuando solo tenía 3 años de edad y que llegó a trabajar como arquitecta para la presidencia de la República. En las rejas del bosque de Chapultepec se muestra el trabajo de mujeres artistas y fotoperiodistas. Con las muestras fotográficas tituladas Desde Nosotras y un estudio propio Mujeres en el Arte, la capital mexicana busca honrar a las fotoperiodistas y las artistas del país de cara al Día Internacional de la Mujer. Las fotografías de ambas exposiciones se enmarcan dentro del Festival Tiempo de Mujeres, que se celebrará en Ciudad de México durante marzo, y ambas recopilan imágenes tomadas por mujeres o a mujeres. Del 8 al 17 de marzo, el festival reunirá 790 artistas en 150 eventos celebrados en 27 sedes. Esta exposición se gestó a partir de un encuentro efectuado en Coyoacán, en el sur de la ciudad, en el que se decidió hacer un festival de mujeres que podría contener una muestra de fotoperiodistas. Un grupo se decidió a buscar fotógrafas en múltiples medios, pero no esperaban conseguir que tantas quisiesen participar. Una de ellas fue Mónica González, quien aseguró que estos espacios son necesarios para prevenir y seguir combatiendo la violencia de género. Mira, creo que uno de los puntos más sensibles es el contexto hostil por el que está atravesando México, ¿no? No es fácil hacer periodismo en México para ninguno, para los hombres, para las mujeres, para cualquiera otras, pero en realidad lo que nos damos cuenta es que sí también tenemos microviolencias que tenemos que empezar a combatir, ¿no? También creemos que a partir de los escándalos del Me Too que se han dado en América Latina, tenemos que defender esa parte para que no lleguen ese tipo de personalidades a querer abusar de quienes vienen atrás y quieren empezar su trabajo como fotoperiodistas, mujeres. Durante todo el mes, las exposiciones seguirán colocadas en las rejas de Chapultepec para que viandantes e interesados puedan ver el trabajo de más de un centenar de mujeres concentrado en unos pocos metros. Continúa la buena racha mundial de cineastas mexicanos. González Iñárritu presidirá el jurado del Festival de Cannes. Es la chamba, como decimos. Alejandro González Iñárritu presidirá el jurado de la próxima edición del Festival de Cannes. Será el primer artista mexicano en ocupar este puesto y sucederá a la actriz Cate Blanchett. Iñárritu se manifestó inmensamente orgulloso de presidir el jurado y honrado de volver al festival este año. Tanto el presidente del certamen como su delegado general consideraron que a través de la presencia de Iñárritu, Cannes celebrará a todo el cine mexicano. Ambos se expresaron de Iñárritu como un cineasta valiente, autor siempre sorprendente y un hombre de convicciones. En 2017, el autor de películas como Babel, Beautiful o Amores Perros y ganador de 5 premios Oscar, presentó en Cannes el proyecto de realidad virtual Carne y Arena, una obra que refleja el drama de los inmigrantes. El festival se celebrará entre el 14 y el 25 de mayo. Llegamos al final. Gracias, hasta mañana a las 21:30. Soy Aurelio Ramos. Muy buenas noches.